nuevamente a la Minga de los Jueves, un espacio de conversación de el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, Liceo Municipal de Castro, en donde durante ya prácticamente un año hemos estado conversando con personalidades del ámbito nacional o del ámbito local acerca de los distintos quehaceres que tiene la vida y los distintos ámbitos en que se desarrolla la vida en estos tiempos de pandemia. Esta conversación es también llevada a los hogares de Castro a través del canal de televisión Castro Municipio TV, que nos apoya a través de esa línea de difusión. Hoy contamos con un invitado muy especial, un artista, un cantante reconocido claramente a nivel nacional, como es don Manuel García. La presentación de nuestro invitado va también me acaban de decir que también canta doña Yelén Cárdenas, alumna de nuestro colegio de tercero medio. Yelén, adelante, por favor. Gracias. Voy a explicarles un poco sobre la vida de Manuel García. Manuel nace en Arica el 1 de marzo del año 1970. Tiene actualmente 51 años. Lo imagino caminando por la rotonda Tucapel o bañándose en la playa Laucho o La Licera, por allá en el año 1990 mientras estudia Historia y Geografía en la Universidad de Tarapacá. Crece escuchando la música andina en las calles de su ciudad, mientras se preparan para alguna festividad religiosa pagana. En el año 1994, viaja a Santiago para estudiar interpretación superior en guitarra en la Pontificia Universidad Católica de Chile junto con Luis Orlandini. Su carrera musical se nos aparece en el año 1995 como participante de la banda de Mario Rojas y como fundador de la banda Coré, la cual dejó en 1997 para dedicarse a su nueva banda Mecánica Popular, que mezcla la trova con la música rock y las canciones de cuna. Junto a Mario Villalobos son la dupla compositora de la mayor parte del repertorio de Mecánica Popular, banda que incluía toques de trova y poesía, conformada además por el guitarrista Diego Álvarez y Marco Chávez. Ha sido partícipe de homenajes a la vida de Atahualpa Yupanqui y Víctor Jara con arreglos del gran compositor Carlos Zamora. Su vida como solista comienza oficialmente en el año 2005. Desde ahí en adelante ha compartido escenarios y proyectos con destacados músicos de nuestro país, entre ellos Camila Moreno, Nano Stern, Mon Laferte, etc. También ha puesto su música en escenarios en distintos países de América y Europa. Lo último que sabemos de él es su participación en la gala clausura del Festival de Málaga, esta hora de manera telemática, ya que nos encontramos en pandemia. Quisiera contarles que en estos tiempos de pandemia, los y las estudiantes del electivo de interpretación musical a cargo de nuestra profesora Alejandra Tegel hemos conocido un poco de su música e historia musical. Durante semanas trabajamos con el tema llamado La danza de las libélulas. Pudimos conocer esta bella melodía, letra y arreglos musicales en la versión que canta junto a Mon Laferte. Así que solo decirle que hoy estamos muy felices de conocerlo y compartir un rato agradable en esta bella minga liceana. Minga en Chiloé significa ayudarse entre todos sin esperar nada a cambio, solo compartir entre vecinos, amigos, familiares y conocidos. Así que sigamos mingueando. Y ahora los dejo con Manuel García para que nos cuente de su vida, preocupaciones y ocupaciones musicales y sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ailén. Muchas gracias por esta presentación en que uno, cuando escucha rasgos biográficos, en realidad piensa un poco en el tiempo que ha ido transcurriendo a través del paso por el arte y por lo general lo que se representa son las cotas, ¿no? Aquellos puntos altos en que tal vez uno hizo algo recordable, grabó un disco, colaboró, cantó con alguna persona. Pero lo que quiero decir en general es que mi trabajo actual está en el concepto de caminante, del que recorre, del que va a pie, del que rompe sus zapatos andando los caminos. Y en ese sentido, mi óptica, mi visión, mi percepción de la realidad actual, incluso no como artista, sino que como una persona cualquiera, como uno más de los tantos que somos de a pie, caminantes, es la ilusión que nos ha dado nuestro propio pueblo marchando en las calles de recuperar nuestras tradiciones, recuperar nuestros rituales y sobre todo lograr dar un paso adelante como comunidad
apoyados en una cuestión que es muy esencial, pareciera sencilla, pero es muy esencial y fundamental, tanto como el pan, tanto como un milcao, como un chapalele, que es la tradición oral, el relato oral. Es lo que estamos haciendo ahora, queridos y queridas todos y todas, en el momento en que somos capaces de conversar, de hilar un tema y de juntarse tal y como dice este precepto tan interesante de la Minga, que es el hecho de no buscar una remuneración, no buscar un bien en concreto, sino que más logrado que eso aún, trabajar nuestra alma, tejerla, tallarla, imaginarla, plantearnos en la conversación como seres que se comunican y que pueden transmitir a través de ese amor de la comunicación conocimiento. Cualquiera diría, sí, claro, obviedad absoluta. No tanto, no es tan obvio, porque uno de los pilares fundamentales sobre los que descansan las culturas cuando son capaces de generar una relación amorosa entre seres humanos que finalmente genera comunidad, genera conocimiento, está uno de los pilares fundamentales, que es precisamente la conversación. Ha sido muy soslayado, ha sido muy omitido, ha sido mirado de reojo y ha sido muy poco incorporado al sentido de la cultura y la educación, tal como la hemos conocido hoy en día a través de muchos de los programas de la política, que no han sabido ampliar la cultura y esa educación, que por supuesto la encontramos a veces en el corazón de un maestro, de una maestra, de un profesor, de una profesora, sobre todo maestros y maestras que a veces llegan a espacios rurales muy lejanos, y también a la gente que por supuesto genera espacios de cultura comunitaria, espacios de cultura vinculados a la relación de las personas en un barrio, en una universidad, en un colegio, desde una plaza. Cuando vemos, por ejemplo, a los muchachos hacer rap o hip hop como un evento contemporáneo que tiene que ver con el traspaso oral de ciertos conocimientos. Y lo digo porque uno de los lugares donde se fragua el relato oral, la tradición oral, cuando hablamos de tradición oral, le quiero contar a la gente más joven, estamos hablando de cuentos que saben los abuelos y las abuelas, de recetas de cocina que saben nuestros padres, nuestras madres, nuestros tatarabuelos, de historias imaginarias de fantasmas, de sueños misteriosos y mágicos que a veces nos abordan en la noche y que al otro día queremos contarlos. Estamos hablando de las mitologías locales, endémicas, de los lugares donde se fueron acuñando a través de los siglos ciertas historias que dan explicaciones mágicas y misteriosas, cuando no religiosas, a quiénes somos y por qué somos, dónde estamos y quiénes podemos ser también. Es decir, que en la conversación radica una cuestión muy importante, que es ese conocimiento que está lleno de vida, que no es un conocimiento que es a veces el conocimiento de los libros, que en algunos casos pudiera parecer estático, sobre todo en aquellos libros de leyes, normas y reglamentos que a veces necesariamente tienen que cambiar con el tiempo, como está sucediendo hoy en día con la Constitución chilena. Entonces, ese conocimiento oral, esas tradiciones de comidas, de poemas, de canciones en la memoria, de melodías, de formas de hacer, de formas de trabajar. También el conocimiento oral es cuando el padre y la madre llevan al niño, a la niña, al campo y le dicen, mira, así se siembra, mira, así se trata a los animales, mira, así se lee el cielo, así se lee el agua, así se lee el mar. Hoy día está nublado y hace viento, parece que la mar va a estar más picada, parece que vamos a tener un oleaje fuerte, tal vez la mar esté revuelta y no haya una buena pesca,
tal vez sí, depende también de la luna. Todas esas cosas, nosotros como pueblo a veces las encontramos en la literatura, en poemas, en canciones, en libros, las encontramos en la profundidad, por ejemplo, de una Gabriela Mistral, de una Violeta Parra, la podemos encontrar en la profundidad de artistas, de pintores, de gente que hace danza, pero ese conocimiento de la cultura artística y estética está en las manos del hombre, de la mujer que trabaja, está en el día a día, está en la madre, en el padre de familia, está en el profesor, en la profesora, está en el hermano, en la hermana, lo que quiero decir es que hay constantemente una magia de sabiduría latiendo entre nosotros, a la que a veces los países, por querer copiar modelos extranjeros, como nos ha pasado durante tanto tiempo como chilenos, no hemos sabido mirar, no hemos sabido abordar, no hemos sabido viajar hacia interno. Mi experiencia hoy, como un ciudadano de 51 años, padre de familia, es que incluso dentro del tema de lo estético y del arte, necesitamos y tenemos la necesidad de algunas generaciones mayores de hacer un poco de silencio, cuando no tratar de transmitir a las generaciones más jóvenes lo que pensemos que puede ser útil para una realidad que está cambiando de manera abismante. Y cuando digo silencio me refiero a comenzar a escuchar, más allá de lo que cada uno tenga que decir o haya dicho, las voces de nuestro propio pueblo. ¿Cuáles son esas voces? Esas voces que yo he descubierto con mucha alegría, son las voces que a veces pintan en una muralla una necesidad. Por ejemplo, la palabra dignidad, que fue pintada por todo Chile en todo muro y casi no quedó ni un espacio en blanco por donde no pasaran manos pintando la palabra dignidad. Y también esas voces han estado en un fenómeno que también fue autoconvocado y que fue autoconvocado en el sentido de lo popular por el pueblo mismo en general en todo Chile, que es el cabildo. Cuando comenzaron los cabildos, acá en Santiago de Chile, yo soy de Peñarolén, una comuna que está pegadita a la cordillera de los Andes y que está cerca también del Canal San Carlos, que es un riachuelo pequeñito que pasa por ahí a los pies de mi casa. A los pies son como 4 cuadras más allá, pero a los pies porque está en orientación hacia el mar. Yo estaba muy conmovido y muy emocionado porque primero no había visto nunca que los espacios públicos pudieran ser verdaderamente de los chilenos. Yo, como muchos otros chilenos, tenía la sensación de que una banca en una plaza, una callejuela con un alumbrado público, una pequeña plaza, eran cosas que el Estado o un gobierno te las presta, te las cede, las administra, como si no fuéramos dueños de nuestro propio espacio. Pero cuando comencé a ver las calles, las plazas, los lugares, las esquinas, donde se juntaban vecinos y vecinas, la verdad es que me conmoví muchísimo. Muchísimo. Sentarse en una plaza al lado de gente que tú no conoces, pero que estás en un mismo propósito y que estás pensando y sintiendo que aunque pienses diferente, aunque tengas puntos de vista distintos, estás ahí en un gesto amoroso de querer compartir, de querer conversar, de querer debatir y discutir también, ¿por qué no? Ojo con eso. Poder también discutir y a veces tener diferencias, ¿por qué no? Y entonces comencé a ir a algunos cabildos iba como un vecino más, como una vecina más, con la familia íbamos a estar, a conversar, a escuchar, y a veces también fui como artista con mi guitarra a colaborar en algunos de los cabildos que me invitaron. A los cabildos que me invitaron a cantar,
o más bien en esos cabildos que me invitaron a cantar, me encontré con artistas fabulosos populares, desconocidos. Un muchacho que va a hacer rap, un señor que va a cantar folclore, una señora que quiere recitar un poema, una muchacha de colegio que quiere leer un pensamiento, un texto, algo que escribió en torno al movimiento social. O sea, absolutamente de igual a igual, con cualquiera que quisiera expresarse, dar su opinión y hacer comunidad. En los casos en los que fui como vecino a los cabildos, a ver qué podía hablar, qué podía aportar, muchas veces me vine en silencio para la casa. Me vine en silencio y emocionado, totalmente conmovido y también contento, porque quienes hablaban en los cabildos a veces eran abuelitas y abuelos que uno pensaba que o estaban perdidos de la realidad, o nunca iban a tener la posibilidad de tener una palabra, de decir algo, o si no, eran muchachas de 16, de 15 años, 17 años, que tomaban un micrófono popular en una esquina para entregar su versión de lo que estaba pasando, para contar cuál era su sensación, para entregar pensamientos, reflexiones. Por lo general, no hacía falta aportar nada más. Muchas de las cosas que yo pensaba que eran parte de un mundo intelectual más político, más social, a partir como de las conciencias, etcétera, yo tenía la sensación de que las conciencias más profundas latían en aquellas personas que habían tenido oportunidad de prepararse un poco más, cuando no de ser directamente agentes de cambio social en el trabajo concreto, en calles, vecindarios, sedes sociales, grupos humanos, tomas, escuelas, etcétera. Pero la sorpresa para mí fue que muchas de las verdades que necesitábamos escuchar y que necesitamos replantear y por las que necesitamos trabajar como pueblo, latían en boca y en los corazones, como digo, de nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, y también en los corazones y mentes de gente muy joven. Nombro esos extremos. Entre medio estamos todos los treintones, cuarentones, cincuentones, y todas unas generaciones también que hemos sufrido bastante el hecho de habernos desencontrado existencialmente en estas aguas tan complejas de la historia que tienen que ver con la entrega parcial, ¿no? Que finalmente se nos hizo de nuestros propios derechos como ciudadanos durante tantos años. Entonces, esa palabra, esa voz de un abuelo, de una abuela, de una persona joven, es lo que para mí nutre como un caudal inequívoco aquello que decimos que es el relato oral, que es la palabra que está asociada y que protege y que cuida un tesoro muy exquisito, muy potente, y que es la sabiduría de nuestros ancestros. Vengo de una tierra donde durante las dictaduras de los años 70, 80, incluso 90, pudiéramos decir, en esos bordes de acomodamiento político, de una ciudad donde ha existido siempre mucha discriminación con respecto a los pueblos indígenas y afroamericanos, al mestizaje, ¿no? Los mismos que éramos de piel más oscura, no teníamos en el colegio, por ejemplo, oportunidad de izar una bandera, o no tenía el indio andino, tripartito a veces, hijo de boliviano con chilena, de peruano con boliviano avecindado en Chile, de chileno y boliviana, boliviano, etc. Todas esas familias, toda esa configuración andina, aquel muchacho en general que era compañero de curso, piel oscura, pómulos duros, curtida, ¿no? Toda esa gente que tiene una sangre, que tiene una tradición, que tiene una pertenencia ancestral tan potente, durante muchos años era mirada en menos, bajo el estereotipo de lo que se nos vendía por televisión, que era una forma cultural, una manera de ser, de vestirse, e incluso en cuanto a la apariencia física, muy distinta, muy disímil a lo que nosotros éramos como pueblo y como razas. Por lo que la discriminación a veces no tenía que ser directa, ¿no? Indirectamente había un mensaje que hacía pensar que éramos gente de segunda, tercera y cuarta categoría. Pero el tiempo, el amor de algunos escritores,
la luz que fueron arrojando artistas, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, al preocuparse de Latinoamérica, ¿no? Al mirar su Latinoamérica, al ir poniendo en libros como, por ejemplo, 100 años de soledad, que se lo recomiendo a la gente más joven, al ir rescatando, al ir observando, al ir recogiendo con amor todo ese conocimiento, fueron despertándonos, fueron alumbrándonos. Nos alumbraba una luz en una oscuridad de dictaduras donde estaba prohibido escuchar a Silvio Rodríguez, a Atahualpa Yupanqui, a Violeta Parra, a Víctor Jara, donde estaba prohibido juntarse incluso a conversar, a discutir y a hacer este mismo ejercicio que estamos practicando hoy en día. Quiero decir con eso que para mí es muy valioso poder establecer una relación con la isla de Chiloé, tener una conversación y juntarnos humildemente, como muchos chilenos se están juntando, a pensar, a conversar, a tener diferencias, como decía recién, pero sobre todo a generar hechos mágicos, sobre todo una tierra que nos ha nutrido siempre de mucha imaginación, todo el sur de Chile, ese sur potente, sobre todo Chiloé como una isla misteriosa, nos ha nutrido siempre de una dulzura que sobre todo a la gente que estábamos más hacia el norte, hacia los desiertos, nos llenaba la cabeza de ilusión de poder pisar algún día, cruzar un estrecho, un canal, navegar un poquito y llegar a una tierra mágica. Entonces para mí siempre va a ser una ilusión potente poder estar y conversar con ustedes, como cultura, que tiene tanto que decir y tanto que aportar. Para que mis palabras no sean vacías y solo sea una gana y tengamos tiempo también de conversar un poquito, voy a cerrar esta reflexión con un humilde verso, unos humildes versos que yo escribí estando en Chiloé cuando me tocaba ir a cantar algunas veces y sentía en los letreros, en la misma reflexión con algunas personas, porque yo mismo lo podía observar, digamos, y tomármelo y sentir en la piel eh, el hecho de encarnar un poquitito eh, algunas penas de provincia, de las cuales yo también soy carne, porque entiendo a veces que con toda la magia que existe en nuestros propios lugares, originarios, digamos, hemos dependido mucho de la centralización de un país que a veces decide por nosotros cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que ser. Y que se acuerdan de nosotros cuando necesitan algo y cuando no lo necesitan ya, pues se olvidan. Entonces yo escribí alguna vez de paso estando en Chiloé estos versos con los que cierro mi reflexión. Chiloé, ¿quién se acuerda de ti cuando está lloviendo? Cuando está lloviendo, ¿quién se acuerda de ti? Con lienza de pescar me hago cuerdas de guitarra. Me hago cuerdas de guitarra para poderte cantar. El gran salmón azul del cielo que veo por la ventana se va cuando llega la noche a la oscuridad de mi alma. Las estrellas me duelen en el pecho como si Dios ya no se acordara y ellas fueran las joyas de la riqueza que nadie alcanza. Chiloé, ¿quién se acuerda de ti cuando está lloviendo? Cuando está lloviendo, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién de todos los que dicen patria y en el cuello lucen tu lana, tu pena, tu sangre, tu rabia? Chiloé, ¿quién se acuerda de ti? Con un nudo en la garganta. Ay, Chiloé, si te acuerdas de mí, con un nudo en la garganta yo me acuerdo de ti. Y con lienza de pescar me hago cuerdas de guitarra. Me hago cuerdas de guitarra para poderte cantar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por las palabras, por los versos, que reflexiones más hermosas y profundas respecto a lo que estoy viendo. Y qué lindo poema para terminar esta parte introductoria. Gracias, Manuel. Está, en el chat indiqué, por favor, que si quieren pedir la palabra para empezar a conversar, para preguntarle
o comentar cosas con Manuel, está evidentemente disponible la palabra. Mientras tanto, la lengua de señas de este conversatorio la lleva doña Paula Urra León, educadora diferencial de nuestro colegio. Así que está cedida la palabra, por favor, simplemente la escriben por el chat o piden la palabra en voz alta. Manuel, antes, a ver, bueno, Miguel, antes que todo, vamos a hacer la palabra a Miguel. Aurora tiene la mano levantada y me parece que lo hizo antes que yo. Y ella es Ningún invitada problema. especial, además. Aurora, adelante. Sí, hola, hola, buenas tardes a Aurora, todos, todas, buenas todes. Hola Manuel, soy una fan. gracias. Estoy estudiando música ahora, chilota viviendo en Talca, estudiando en Valdivia. Y bueno, primero decirte que muchas gracias por estar acá. No sé qué tan fácil es conseguir que cantautores tan reconocidos vengan a espacios como este. Y más del liceo en el que estudié. Y decirte que los versos que ahora dijiste me llegaron muy, muy a lo hondo de mí. Fue bonito escuchar algo así, muy bonito. Y quería comentarte que yo ahora estoy investigando para un ramo de la Universidad de Música y Cultura, se llama, las canciones del estallido social del 2019. Entonces quería ver si podías como darnos tu opinión acerca de eso para llevarlo en mi trabajo también. Estoy viendo las canciones que fueron vitoriadas y cantadas en el estallido a través de Chile, porque como sabes los chilotes usualmente nos vamos de Chiloé para poder estudiar en la universidad. Entonces estoy buscando conocer un poco cómo funcionó la música en la protesta social dentro de todo el país. Ver un poco quizás las canciones que se volvieron a vitoriar, como por ejemplo, no sé, El baile de los que sobran, El derecho a vivir en paz, pero también esas canciones que nacieron del estallido social. Entonces, esto quería saber, comentar, conversar sobre eso. Gracias, muchas gracias, Aurora, por la pregunta. Interesantísimo tu tema. Voy a tratar de ser breve, porque es un tema largo. Pero bueno, primero, que hayamos retomado canciones antiguas para el tema del estallido social, incluso con temáticas un poco forjadas en otras realidades sociales y políticas, quiere decir que ha habido un puente cultural evidentemente roto hace mucho tiempo, en lo que significa la reflexión estética y artística dentro de nuestros pueblos, no porque no exista, sino que a nivel de difusión. O sea, hubo un eco que tendió a que se cantaran antiguos temas, incluyendo el derecho a vivir en paz, que tiene una temática que, excepto por la gran premisa del derecho a vivir en paz, está acuñada en otro sentido político incluso, ¿no? De lo que hoy se quiere y se piensa. Lo mismo pasa con la canción de Jorge González, que son canciones casi al borde de los 90, años 80 y tanto, en que las realidades sociales también se ven reflejadas y de alguna manera también estáticas y quietas en una fotografía, en la medida que cuando pasa el tiempo estas temáticas vuelven a ser todavía tan frescas como si estuviéramos en el día que se hicieron. Por un lado eso, por otro lado, las canciones que van naciendo del estallido, como género artístico cultural son bastante, hay que observarlas con bastante cuidado. Primero porque el estallido está otorgando un tema que aparentemente pudiera ser muy, muy, muy sencillo de abordar, en el sentido de que los ojos, las paredes pintadas, la gente en las calles, las protestas, la marcha, ¿no? Generan, si tú solo observas aquello, una cuestión de fenómeno superficial en el sentido de que está muy a la mano, ¿no? Que yo como artista digo, bueno, soy pintor, nunca he pintado nada que sea realmente muy original, pero hoy día se me ocurre que voy a pintar ojos, o voy a cantar de muros pintados en las calles. Yo pensaría que los artistas más viejos generacionales a mí
debieran buscar para encontrar temáticas un sustrato existencial más profundo que solo lo aparente. Sí creo que es muy interesante llevar la bitácora estética de lo que contemporáneamente está pasando en las calles desde el punto de vista de la canción urgente, ¿no? Como cada uno la ve y como cada uno la siente. Sobre todo me parece que funciona muy bien ahí el rap, el hip hop, como poesía callejera, urbana, como arte contemporáneo, y también porque las generaciones más jóvenes desde sus géneros tienen la oportunidad y el derecho, y también se agradece, que tengan la intención de contar lo que les va pasando y lo que le va pasando a su pueblo. Pero creo que en torno a lo estético y a los fenómenos sociales no hay que quedarse en aquello que finalmente uno pudiera, por ejemplo, uno pudiera hacer algún tipo de canción denuncia casi leyendo los diarios y viendo las noticias en la tele. Creo que cuando se quiere abordar el tema social y político hay que encontrar en la canción una especie de pulsación interna que te lleva a ti a vincular ciertas cosas, ciertos hechos, o analizar ciertas cosas que te pasan a ti a diario, que pueden tener que ver con algo más delicado que lo solo aparente. Por ejemplo, una amiga la otra vez me decía como que estoy tanto tiempo encerrada que ya siento que tengo los pies con azúcar, que cuando salga a caminar, toda la dulzura que he acumulado, que no he tenido quien entregársela, como que cuando fuera caminando la iba a ir chorreando esa dulzura. Entonces yo decía, qué bonito para una canción La pies con azúcar, ¿no? Y que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con que nos encierran y nos obligan a estar encerrados porque tenemos un Estado que no confía en sus personas, en la responsabilidad de las personas, entonces tenemos que pedir permiso para todo. Entonces de pronto una canción, por ejemplo, crucial entre el estallido social y entre el tema de pandemia puede ser una cuestión que es la representación de una característica de algo que le pasa a una persona y que no tiene que ser necesariamente lo que está en evidencia. Y aparte de eso, por supuesto, reconocer, agradecer también y admirar a todos aquellos que dentro de la canción urgente y de esa contingencia inmediata de hacer canciones que dan la gana de hacer, lo logran estéticamente más allá del antojo de hacerlas. Y que finalmente acuñan desde ahí un pensamiento, una denuncia, una reflexión o un aporte dentro de lo que significa el reflejo en el arte de la claridad popular. Lo que sí creo, y con esto termino, es que en este caso el arte debe ser un reflejo de lo que está pasando a nivel de la tradición oral, de lo que se está hablando en las calles y de lo que está aportando un pueblo desde su propia sabiduría, mucho más allá de lo atinado o desatinado que nos pueda parecer el arte. En el fondo hay una corriente de pensamiento a la que el arte humildemente tiene que o reflejar, atender o colaborar. Eso. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, Aurora, a ti por la pregunta. Gracias, Aurora. Sí, a veces el arte parece que no solamente refleja, sino que muchas veces también como que predice lo que puede venir dada la sensibilidad del artista. Ayelén, tienes la palabra, me parece. Ayelén Cárdenas estaba por preguntar. ¿Está bien, Ayelén? Sí. Adelante. Bueno, para empezar, me encanta su música y yo estoy como un poco interesada en eso de la música, me gustaría ser compositora y me gustaría saber cómo se le ocurren las ideas para sus letras y quizás incluso los arpegios y todo eso. Bueno, estudiando mucho, escuchando a otros artistas, compositores y autores, a mí por el tema de la guitarra me gusta de pronto dominar a los artistas que me gustan, dominar el sentido de escudriñarlos, ¿no? Buscar cómo un Violeta Parra hizo una canción, buscar cómo se toca, qué sé yo, Luchín de Víctor Jara, las intrincadas y maravillosas arquitecturas de la Violeta Parra en su hacer también desde el verso, ¿no? De lo que tiene que ver como con el rescate de tradiciones, o el ingenio magnífico, sublime de las guitarras de Silvio Rodríguez, por ejemplo, pensando en mi área, ¿no? También estudio un poco de parte de la música docta, o sea, estar muy atento. Si uno está tocando un instrumento, está haciendo música. A veces también en un mercado, por ejemplo, en una calle, en una plaza o en una situación universitaria, también hay alguien que te entrega algo, ¿no? Alguien que a veces no toca, entre comillas, de manera profesional, pero tiene una técnica, una manera de hacer un algo.
con respecto a eso, al dominio musical de un instrumento, ¿no? Estar atento tanto como a aquellos eventos y situaciones que pueden ser académicas, que te puede entregar alguien que ha dominado la música durante años y te enseña una técnica de cómo pulsar una cuerda, de cómo colocar la mano sobre el instrumento, hasta lo que un viejito, una viejita, un joven, alguien ingenioso en una fiesta familiar pueda entregar también a partir de su dominio, de su percepción del instrumento. O sea, abierto tanto a la tradición popular como a lo que pudiera ser algún fundamento académico que nos pudiese ayudar a ser mejores instrumentistas. Y por el lado de la palabra, mi niña, lo que decía recién, es bien interesante que nos vamos nutriendo de ciertas emociones que a veces no están en el conocimiento que se puede ir a recoger a una academia, a un curso, a una universidad, qué sé yo, sin desmerecer aquello, ¿no? Por eso recién lo reconocía también como parte del aporte fundamental a la cultura y el arte, la academia. Pero el estar atenta a lo que puede, por ejemplo, contar una abuelita de sus experiencias en la vida, un sueño que puede haber tenido alguien que te lo cuente en la mañana cuando estás desayunando, un libro que te emocionó, algo que escuchaste en la calle que le dijo una persona a otra, la misma observación de la naturaleza, cómo se comporta la luna, el sol, el mar, los bosques, las aves, los pájaros, los animales. Siempre algo te está susurrando al oído un verso, siempre algo te está contando algo que tiene que ver con una cuestión profunda. Puede ser un dolor, una pena, puede ser una alegría enorme, inefable, y puede ser también algo de colores, no tiene que ser solo la hondedad, no solo es tristeza, la hondedad también puede ser alegría. Estar atento a eso, el corazón siempre disponible, sobre todo para estudiar, para aprender y tener los sentidos abiertos al mundo con generosidad y mucha humildad, yo creo que es uno de los secretos, o más bien de los secretos a voces, porque todos debiéramos saberlo, que finalmente hace que uno se pueda sensibilizar y a partir de mucho trabajo, de mucho ensayo y error, no se trata de no equivocarse y de escribir mal o bien. Uno por lo general escribe mucho, escribe mal también, pero pasa que uno filtra lo más bonito y lo muestra, pero no es que uno cometa errores o que no haga canciones malas o que no fracase muchas veces. El sentido abierto, eso, todos los sentidos abiertos y también, como digo, estar dispuesto a fracasar muchas veces. O sea, yo de 100 canciones que hago, muestro 2 que me quedan bien. Es decir, que constantemente estoy más fracasando que atinando, pero trato, por supuesto, siempre de filtrar lo que creo que me funciona un poco más y me atrevo a mostrarlo. Pero acostumbrarse a esa frustración, sobre todo en el arte, de las cosas que no resultan y hacer de eso una experiencia. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ayelen. Continuamos siempre ofreciendo la palabra para que puedan interactuar con Manuel. La palabra la ha pedido Claudia. Adelante, Claudia, por favor. Hola, primero que nada decirle que he escuchado varios temas de usted y canta muy lindo, de verdad transmite mucha emoción sus canciones. Y mi pregunta sería, ¿usted opinaría que ser o ser una persona que trabaja mediante el rubro del arte en Chile es difícil? Siempre he tenido esa duda porque, o sea, al menos a mí me encantaría estudiar algo relacionado, ya sea con la música o con el arte en general, pero siempre como que termino echándome para atrás por miedo, más que nada. Entonces también me gustaría verle que alguna palabrita para aquellas personas que también están en la misma situación que yo, que no saben si es que tirarse a su sueño o seguir adelante con otra cosa. Claro, mira, lo que pasa es que es difícil, pero es más difícil de lo que debiera ser. Recordemos que una de las cuestiones que estamos pidiendo, exigiendo justamente hoy como pueblo Chile es la necesidad de educación gratuita y de calidad, y también que la cultura pase a ser uno de los pilares fundamentales de quienes somos en nuestra estructura como pueblo, más allá de lo rentable o no que pueda ser una carrera musical o una preocupación, qué sé yo, estética, que finalmente nos lleve a trabajar en el mundo del arte.
y también de la educación, junto a las dos cosas, porque es fundamental que esos dos pilares afirmen los nuevos procesos. Mira, económicamente la situación, por lo que estamos creyendo que vamos a hacer como pueblo, que vamos a dar un paso adelante, debiera mejorar como parte de las responsabilidades de un Estado y de un pueblo que se autorreconoce y que se conoce y que se comienza a investigar a sí mismo, a mirar recién en el limpio espejo, digamos, de la justicia social. En ese caso, pienso que yo soy optimista en que debiera haber más apoyo en adelante a las personas que se quisieran dedicar a hacer arte, o a enseñarlo, o a aprenderlo, o a estudiarlo. Y la ganancia que siempre tenemos en ese sentido, quienes nos atrevemos, es que hay cuestiones que en lo práctico a veces no están cuando uno se dedica al arte. Es más difícil de pronto parar la olla, ¿no? Como decimos en buen chileno, o es más difícil que aparezcan recursos para poder mantenerse, cosas que siempre han sido complejas. Pero más allá de eso, cuando uno se vincula a mundos sensibles, encuentras personas sensibles, profundas, te vinculas a cosas y a hechos mágicos, a libros, a otros géneros estéticos de lo que tú haces. Por ejemplo, te quieres dedicar a la música, a la pintura o a la danza, y por ahí aparece otro que hace algo similar o que está en consonancia con ese lenguaje. Lo que yo te pudiera decir es que en mi difícil también camino que yo tomé de ser artista, a veces fue difícil tener un pan en la mesa, pero lo que nunca fue difícil y lo que siempre estuvo a raudales fue la magia, el encanto, la poesía, la sensibilidad y la profundidad, y también el sentido de estar conforme de por qué uno existe y para qué uno existe. Eso es mucho más que tener un pan en la mesa. O sea, tener pan todos los días en tu mesa y no saber quién eres y no explicarte para qué naciste, o abandonar tu vocación, no te va a dar nunca una felicidad como decir, sé quién soy, por qué estoy aquí, a dónde voy, y aunque me falte el pan, lo sigo sabiendo. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta tan bonita. Gracias, Claudia, y gracias, Manuel, por responder algo que es, creo yo, es una pregunta que muchas veces tienen las personas, no solo de menores de 20 años, sino que pero se da mucho en nuestros estudiantes, se da mucho esa pregunta de la gente que quiere entrar en cualquier área de las artes, digamos, en las artes visuales, en el teatro, evidentemente en la música. Así que qué bueno tener tu punto de vista. Sí, Doña Fernando, Ágata, gracias. no, gracias a ti. Doña Ágata, una de nuestros asistentes de mayor edad, va a formular una pregunta. Hola, Ágata, adelante. Está sin... Hola, ¿cómo estás? Soy Agatha y Hola, tenía una Ágata. pregunta. ¿Qué se siente o cuánto se demora? ¿Qué se siente grabar un disco? Esa es mi pregunta. Grabar un disco, corazón, es como cuando, por ejemplo, te piden hacer una tarea en el colegio y encuentras que la tarea te está quedando perfecta, estás feliz con la tarea que te pidieron, pero luego ya tienes que dejar de pintar o dejar de dibujar lo que estabas haciendo porque ya se acabó el tiempo. Hacer un disco es una experiencia bonita desde el punto de vista que uno quiere entregarle a las personas cosas que uno pensó, que uno sintió, que cree que las puede compartir, pero nunca quedan perfectos, nunca alcanza a terminarlos bien uno. Alguien dice por ahí que las obras de arte, mi niña, que las obras de arte no se terminan, se abandonan. Entonces, por un lado es una experiencia de valentía, porque uno dice, bueno, voy a intentar que me quede lo mejor posible, y si uno está contento, como te digo, nunca está tan contento, porque es como, ay, hubiese mejorado todavía un poco más lo que estaba haciendo. Sin embargo, siempre se agradece la oportunidad de poder registrar algo que queda en el tiempo disponible para que alguien lo encuentre bueno, malo, le guste, no le guste,
Es una cosa que uno le entrega y la deja a consideración de una otra persona. Y eso es un gesto de amor. Y hacer eso nunca va a estar de más. Eso. Y cuando miras los discos que ya grabaste, o sea, ¿qué se siente? Me acuerdo de las personas con las que grabé, a veces las ciudades o los países, cuando he trabajado con otros amigos. Algunas canciones me sorprenden porque me gustan más de lo que recordaba que me gustaban, y otras no me gustan nada. Cambiaría muchas cosas, pero agradezco como parte de haber podido estar como trabajando con otros artistas, otras personas, y conociendo a veces otras culturas cuando he grabado en otros países. O sea, el disco es como cuando uno mira el álbum de fotos, que tiene que haber pasado. Bueno, ya no hay álbum de fotos, uno las mira en el teléfono, pero cuando uno va mirando las fotos que uno tiene en su galería de fotos, y uno dice, bueno, aquí en esta foto no me veo muy bien, pero recuerdo ese momento con tanto cariño, con tanto gusto. Con los discos pasa lo mismo. Gracias. Gracias a ti, corazón. Gracias, Ágata. Gracias, Ágata. Sí, la aceptación debe ser parte del proceso de los discos y de las fotos de uno mismo, Así digamos. es. Sí, no Así había es. imaginado eso así. Aurora tiene una pregunta muy formal, me dice en el chat, y después viene Alejandra Teiguel. Aurora, adelante. Sí, mi pregunta es, ¿puedo citarte por lo que te pregunté recién para mi trabajo? ¿Es algo meramente formal? No hay ningún problema, y si te puede dar mi contacto con quien hicimos el puente para esta conversación también, con Miguel, también encantado, porque Gracias, sería increíble. me quedé corto con la reflexión. Pienso casi todos los días en lo que me dijiste también en tu pregunta, digamos, porque orientar también creo que es pertinente reflexionar, que es interesante filtrar a nivel estético como temáticas dentro de lo que está pasando, es un desafío. Entonces, por ahí si quieres podemos conversar por teléfono, ampliar un poquito más esa reflexión si es que te sirve para tu investigación o trabajo universitario. Encantado. Sí, sería increíble porque concuerdo mucho con muchas cosas que dijiste y que las tengo ya escritas en mi computador como preguntas, así que ahí voy a hablar con Miguel a ver si me puede dar tu contacto. Muchas gracias. Excelente, gracias a ti. Fernando, ¿me puedes ¿Sí? ceder la palabra después de todo? ¿Ah? Sí, En algún momento, pero no no hay siendo problema. yo prioritario. Ya, viene Alejandra y después viene usted. No hay ningún problema. Alejandra, profesora de música Hola del Manuel, Perú. muchas Hola gracias por Alejandra, estar buenas acá. tardes. Un gran gusto tenerte. Bueno, yo te Igualmente. quiero preguntar sobre una bella experiencia musical. Antes te quería contar una anécdota que a todo provinciano le pasa cuando llega a Santiago. Yo soy de acá de Nercón, tengo mucha familia en Terao, gran parte de mi familia vive en Terao. Y cuando viajé a Santiago, yo estaba estudiando en una universidad que se llamaba Vicente Pérez Rosales, que después le cambiaron el nombre. Y en una de esas clases estabas tú presente, pero yo no te conocía. Entonces mi profe de composición, que fue Carlos Zamora, me dijo, mire, ella es la Chilota, él es Manuel García, un gran artista, y yo en mi ignorancia musical solo te saludé y no conocía nada de tu trabajo, nada, yo estaba en segundo año. Por cosa de la vida, después me fui a mirar a Plaza Yungay el Día del Roto Chileno, y fui a mirar a la banda Conmoción, entre otros artistas chilenos que vienen ahí, y te escucho por el parlante que nombran a Manuel García, y digo, oh, mira, justo en la universidad el profe el otro día me lo presentó, y ahí te empecé a escuchar, y de ahí no he parado hasta el día de hoy. Soy muy fan de ti, por eso muchos chicos en las clases yo les doy a conocer tu música. Tu tono de voz es algo muy particular. Yo creo que en este país no lo he encontrado con otro artista. Eres muy sensible para tus canciones, las letras, muy bellas. Dentro de Gracias. todo eso, después volví a hablar con el profe Carlos Zamora, y bueno, de ahí va mi pregunta. ¿Qué sentiste hacer la voz elegida de Víctor Jara Sinfónico? ¿Cómo fue para ti ser el elegido dentro de los cantantes de Chile? Alejandra, qué bonitos recuerdos. Seguro Zamora te dijo, te presento a Manuel García, aquí, cantante Así chileno. no. Tenés que conocerlo, tenés que escucharlo, Alejandro. Te dijo Zamora.
Mira, primero lo voy a decir así, comillas en chileno, me cagué de miedo y de susto, pero también de ganas de hacerlo cuando me propusieron y me dijeron si es que me atrevía a cantar como voz de un sinfónico, sobre todo en torno a Víctor. O sea, hubo reuniones por aquello, con con Fernando García, ¿no? Premio Nacional de Música, con Zamora y la gente de la Fundación Víctor Jara, en aquel tiempo Joan Jara presente, la Amanda también, hija de Víctor, la gente del directorio de aquellos años de la Fundación Víctor Jara, todos pensando, bueno, se va a hacer un sinfónico, va a resultar, no va a resultar, llevar a Víctor a este lenguaje, y todos discutían. Después yo llegué a un ambiente que no conocía bien, que era el de la sinfónica. O sea, yo estudié guitarra clásica y tenía amigos en la sinfónica, pero no había cantado nunca con una sinfonía, que es muy complejo. Estaba presentado como una especie de solista, pero yo no soy un solista lírico, entonces estaba todo incómodo. En fin, había gente que me tocaba el hombro y me decía, mira, como tú no sabes cantar, yo te voy a dar un consejo. Ponte tú, gente que era parte del mundo de lo coral, de las voces impostadas y todo aquello, trabajado desde un punto de vista más, como tú sabes, académico. Y estaba en esa disyuntiva, solo yo confiaba en que me sabía los temas de Víctor, en que amo a Víctor y que lo canté siempre en la guitarra. Y un día cuando estaba muy perdido dije, pero si las canciones Víctor las hizo recogiendo las voces de su propio pueblo, y las hizo para que las cante el que las quiera cantar más allá del lenguaje. Y así como estoy cantando aquí yo, lo puede cantar también la señora que vende manía fuera de la esquina del teatro en un carrito, también tiene derecho a ponerse acá y va a cantar también una canción de Víctor y va a resultar igual, porque la música y los versos son los que son bellos. Y son escritores de canciones que hicieron canciones para compartirlas con su pueblo, recogidas de la percepción de su propio pueblo. Y me relajé, me tranquilicé. Y dije, voy a cantar como cualquier chileno, cantaría una canción que se la sabe de Víctor Jara, solo que va a sonar una orquesta sinfónica junto con la canción. Fin del tema. Y resultó perfecto, yo me relajé, entregué lo que sabía entregar con la humildad de pensar, como digo, que cualquiera pudiera haber estado ahí, que no era especial que yo estuviera ahí, y se le solucionó mi entuerto existencial de por dónde ir en torno a la colocación de la voz y la altura y cómo tengo que mover las manos y qué voy a hacer, y no sabía ni siquiera saludar a 150 personas en una orquesta porque no sabía ni cómo comportarme en un escenario en ese momento tan grande con tanta gente. Y finalmente lo que mismo Víctor había dejado en su canción, que es el derecho de cada uno de poder cantarlo y reinterpretarlo con tanta generosidad como sabemos que es el alma de Víctor Jara, solucionó el problema. Eso, Alejandra, gracias por tu pregunta, tu reflexión. Gracias a ti, que estés bien, un abrazo. Gracias, igual. Gracias, Alejandra. Don Juan, por favor, le cedo la palabra, adelante. Ya, mire, bueno, para estar presente hoy día acá, consentido, desde que recibí la invitación de Miguel a comienzo de semana, bajé canciones de usted y la verdad que me vi obligado a escucharlo más de una vez, porque realmente no basta una vez con escucharla. Y me da mucho sentido, ahora más aún, después de haberle escuchado lo que planteó en su presentación de comienzo. Cuando usted habla de que el creador, así lo entendí, no sé si me equivoqué, el creador, el que realmente se siente creador y trascienda como tal en el tiempo, no se puede quedar viendo la superficie de la contingencia. Eso me dio mucho sentido. Yo no sé si apuntaba a eso, porque si hacemos canciones, si el creador hace canciones de la superficie de la contingencia, ese creador es imposible que trascienda el tiempo, porque de contingencia está hecho la historia. Y si nos quedamos solamente cantando lo que vemos dibujado en una pared,
o lo que escuchamos en una conversación a la pasada, aunque me haya dado sentido, ese autor, sea poeta, sea cantante o lo que sea en el mundo del arte, está condenado a morir una vez que pasa la contingencia. Es eso lo que usted planteó, ¿no es así? Porque los grandes e inmortales lo son porque trascienden los tiempos. Tuvieron esa capacidad que usted intuye muy bien de que si se quiere trascender, se tiene que captar la esencia del momento, lo que motivó el movimiento social. Van a venir otros movimientos sociales, pero si nos quedamos en la superficie de este movimiento social, o de otros anteriores que hubieron, o de otros que van a venir, nada va a quedar en la historia de la música. Así es. Yo diríamos, celebro que haya un autor, un cantautor que tenga esa noción de el hacer arte. Porque necesitamos, ¿no es cierto?, que las generaciones que nos sigan, que lo sigan a usted, sigan conociéndolo. Y conociendo su mensaje, y conociendo, perdón, y con esto termino, y conociendo su mensaje que transmite a través de su creación. Eso, muchas gracias. Juan, claro, es que es una cuestión que nos ha alumbrado también Atahualpa Yupanqui, ¿no? La misma Violeta Parra y otros autores, al buscar en la temática una conversación con un otro, a veces podemos saber de qué cosas estamos hablando sin tener necesariamente que decirlo. La canción contingente, esa canción urgente que se hace a veces, que dispara ráfagas de imagen de lo que está pasando de manera quemante y en el momento, también es valiosa y es válida siempre y cuando cumpla con el quehacer estético, que tenga una razón profunda de suceder. Cuando es gratuita la temática es cuando no tenemos profundidad de campo. Por ejemplo, si la barquichuela está gimiendo porque la barquichuela del bote se queja, ¿no?, porque la madera suena, se va fracturando con el mar, con el viento, no necesitamos decir que Chiloé o que Puerto Montt o que el sur de Chile bajo la lluvia, que sus pueblos indígenas, sus tradiciones han sufrido el paso de la historia y la injusticia. Con una simple metáfora podemos decir muchas cosas también, y ahí está el valor estético del arte y la reflexión. Si uno dice, según el favor del viento, va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento me voy, me voy. Del norte viene el pellín, que colorea en cubierta. Habrá que venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papa las manos de algún isleña. Será la madre del indio, la hermana, la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, y etcétera. Y estamos hablando de historia, estamos hablando de justicia, estamos hablando del quejido del interior, estamos hablando de cosas existenciales profundas que nos pasan, estamos recordando nuestros ancestros, y es solo que la barquichuela va gimiendo y que se va moviendo de un lugar a otro. Una cosa tan sencilla que finalmente encierra tantas cosas. Ahí está la calidad con la que la estética debe entregar temáticas. Bien como dice usted, Juan, lo demás puede uno leer en un diario, en un libro de historia, en otros géneros, ¿no?, en el documental cinematográfico, y por supuesto con toda la valía que se agradece de esos géneros, digamos. Pero en la estética del arte, de la pintura, de la danza, de la canción, de esas expresiones un poco más abstractas, es interesante que lo existencial también gatille algo, y sobre todo la confianza en un otro que va a conversar con lo que se dice y que su inteligencia y su emocionalidad completa el cuadro, ¿no? Yo confío en quien me escucha y creo que quien me escucha
va a ser sensible a la realidad que yo percibo, o no, a veces también, porque no, como decían antes, el arte puede ser fracasar también a veces en su intento, y con mucha humildad por lo mismo se entrega. Bueno, yo me tengo que ir casi, tengo un compromiso, pero quiero aprovechar de agradecer también en nombre de Juan, en nombre de todas las muchachas que han estado, todos, todas y todes, como dijo alguien por ahí, y también esta invitación que me ha hecho Miguel a la Minga y que ojalá se repita. Manuel, ha sido un agrado que estés aquí con todos nosotros. Creo que hablo en nombre de todos y todas. Efectivamente, poder conversar, poder intercambiar y ver cómo vemos el arte, cómo vemos el país, cómo vemos este tiempo contigo ha sido extremadamente enriquecedor. Estábamos preparando un petitorio para que cantes y justamente cantaste antes de que lo hagamos. Se te agradece muchísimo la presencia, la buena disposición, las palabras, las reflexiones. Y antes de cerrar, quiero agradecer también a Castro Municipio TV por el apoyo que nos da transmitiendo esta televisión, a Paula por la lengua de señas que nos permite también llegar a otras personas, y sobre todo agradecerte a ti la participación y la presencia. Evidentemente espero que podamos juntarnos en otra oportunidad, tal vez fuera Fernando, de gracias. la pandemia, juntarnos a conversar quizás en el colegio. Y 1.000.000 de gracias a todos los presentes aquí hoy, y por la participación y por la buena onda. Gracias, Manuel. Para mí ha sido un honor y una emoción tremenda. Muchas gracias por la invitación, Miguel, Fernando, y en nombre de ustedes, por supuesto, a la audiencia, a todos los que estamos hoy día aquí juntitos haciendo patria. Gracias Chiloé, gracias La Minga. Gracias Manuel, chao, chao, que estés bien. Mil gracias. A ustedes.